¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hay una preocupación que se va multiplicando en muchos sectores y obviamente tiene que ver con las próximas elecciones nacionales, el 22 de octubre. Aquí en el Chaco ya se realizaron los comicios el 17 de septiembre y por supuesto en Resistencia se van a efectuar el 5 de noviembre. Pero con una mirada, digamos, federal, pero que no deja de situarse en la provincia del Chaco, muchos se preguntan cómo está la situación de la paz social o si está incluso en peligro la paz social. Y a colación de eso, y como una suerte de interpretación, enseguida la respuesta es, y depende de quién gane la selección. Aquí en el Chaco el pueblo ya consagró un nuevo modelo de gestión y precisamente antes ya de asumir el nuevo gobernador, el arquitecto Leandro Esdero, ya hubo el primer chisporroteo entre los sectores más vulnerables, en este caso, los movimientos sociales, el sector más, diría, expulsado del sistema, que todavía no encuentra en el sistema su ubicación, y las autoridades electas. Tal es así que la salida, en principio, fue la denuncia penal. No tuvimos los periodistas un registro, ni sabemos si hubieron contactos entre mediadores de las autoridades electas y de los dirigentes de los movimientos sociales y de la economía informal para de alguna manera comenzar a visualizar o visibilizar si está en peligro o no la paz social. Hemos invitado a nuestra mesa de péndulo a el presidente de Justicia y Paz, el doctor Fernando Guirado, y a la coordinadora de la mesa interreligiosa, Silvina Rico, que vamos a conversar con ellos cómo están interpretando, cuál es la situación, cómo ven. Imagínense que el dato del INDEC habla en el primer semestre de la mayor pobreza en el país, en el Gran Resistencia, con más del 60%. La pregunta es, ¿qué pasó en estos 40 años de democracia? ¿Qué hicieron los dirigentes políticos? ¿Están en deuda con la sociedad? Son preguntas que incluso yo diría que hasta el periodismo del Chaco no se las quiere hacer. Somos muy pocos los que abordamos este tema porque no es simpático. Es preferible invitarlos a los políticos aquí y conversar con ellos, pero no preguntarle y ponerle el oído a la sociedad cuál es la demanda de la sociedad. Yo quiero que usted vea, señor director, le voy a pedir que pongamos en el aire una reflexión del arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández. El arzobispo se ve que es de una localidad norteña, no sé si es salteño, catamarqueño, pero de alguna forma está marcando un punto de precaución precisamente hacia las nuevas, a las autoridades que van a ser electas y habla incluso del sector más vulnerable, sobre todo de aquellos que cartonean. Escuchamos a
Monseñor Fernández y venimos a conversar con Guirado y con Rico. La nota, director. Algún caradura que vive de rentas, vive de la política, vive de su familia, vive de una herencia, pero no hace nada. Y se refiere a los cartoneros diciendo, ¿por qué no van a laburar? Más de una vez he visto desde la ventana a personas que buscan en la basura, seleccionan, acarrean y cuidan nuestro planeta porque hacen posible el reciclado. Pero me impactó uno que yo lo veía a la mañana temprano, lo veía a la tarde, a la noche volvía, lo veía también trabajando. Entonces un día le pregunté, che, ¿cuántas horas trabajas vos? Y me dijo 12, 15, porque tengo una familia grande que mantener. Ah, le digo, pero no los ves nunca a ellos. No, dice, yo tengo que elegir, o estoy con ellos, que es lo que me gustaría, o les doy de comer. A pesar de eso, te aparece algún parásito bien vestido que los manda a laburar. Vayan a laburar, vagos. ¿Hasta dónde llega la degradación cultural de nuestra sociedad? Donde hay gente que repite esos juicios lapidarios ideológicos sin el menor respeto por el sufrimiento y la dignidad del otro. Miremos una persona que nació en una buena familia, acrecentó su patrimonio, todo bien, nadie se lo cuestiona. Tuvo la suerte de crecer en condiciones adecuadas, pero al mismo tiempo un cartonero, con los mismos méritos o mayores, con esfuerzos todos los días de la mañana a la noche, no tiene nada. No tuvo la suerte de nacer en el mismo contexto y por más que haya sudado, apenas si pudo sobrevivir. ¿Cuántas veces tendríamos que leer la parábola del buen samaritano, no? Ese que lo ayudó a quien estaba herido y que no se pensaba que lo iba a ayudar. Mire, son muchos. En el Chaco están inscritos en los sectores vulnerables casi 100.000 personas, entre adultos, ancianos, jóvenes, adolescentes, niños. ¿A dónde los vamos a poner? A un costado, porque están estigmatizados. Insisto, no me parece bueno que los diputados actuales del gobierno electo hayan sido la primera acción la denuncia penal. ¿Qué le van a pedir a Tito López? Que sea un catedrático en su expresión. Él quiere saber cómo va a pasar la Navidad, porque era el modelo anterior de gestión que le proveía los elementos cuando no había trabajo. Son desocupados. Que usted me diga que en esto hay el vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo, no tenga ninguna duda. Que hay parásitos, como dijo Monseñor Fernández, ninguna duda, en los dos sectores, en los gobernadores, en los que gobiernan y en los gobernados. La pregunta es, ¿quién garantiza la paz social? Como siempre, abrimos con el... Antes se decía que era el sexo femenino, era el de menor poder, pero me parece que hoy por hoy están siendo un poco más empoderadas. Silvina y Rico, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, haciendo eco de este entramado social del que estamos viendo, del que escuchamos y del que vemos todos los días, bueno, nosotros como miembros de la mesa interreligiosa nos hacemos eco, ¿no? Decimos que ese entramado, ese tejido social se deshilacha, ¿no? En virtud de estas violencias, estas agresiones, esta disposición de dañar al otro sin buscar el consenso, el diálogo, ¿no? De ver en el otro qué le sucede, ¿no? Entonces ahí aparecemos nosotros, las iglesias. Yo creo que no existe otra institución más acorde que pueda restaurar y darle cohesión a ese entramado social que se va deshilachando, fruto de todas estas rispideces y cosas que vamos viendo diariamente. Doctor Guirado, buenas noches, gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, para aclarar, Monseñor Fernández, el mensaje de Monseñor Fernández no es de estos días, sino ya es de vieja data, ¿no? Sí. Inclusive Monseñor Fernández ahora actualmente ya no es Monseñor de La Ya Plata. no es arzobispo de La Plata. Sí, no está... Eso fue cuando salió contra Pichetto. Exacto. Cuando la fórmula era Pichetto Macri y perdieron las elecciones. Así es. Lógicamente no es un mensaje que no va dirigido... Pero no ha cambiado nada. Exacto, eso es lo que le iba a explicar. Por eso lo pusimos. No va dirigido a ningún sector político, al contrario, es una muestra de la realidad. Creo que... Y esa realidad se ha acrecentado porque en el 2015 había menos pobreza que hoy. Totalmente. Sería, la realidad, es importante partir de la realidad para ver qué problemas surgen en la sociedad y a partir de eso lograr soluciones de consenso. Creo que dentro de ese ámbito, que indudablemente en línea el Papa Francisco habla de esta política del descarte, la cultura del descarte, que se va dando no solamente en nuestro país, en nuestra provincia, sino también a lo largo del mundo, en donde de una manera u otra, ya que lo plantea en sus encíclicas, en Laudato Si, y particularmente también el 4 de octubre tenemos una nueva encíclica que es Laudato Deus, y que habla específicamente también de esta cultura del descarte y ver cómo... Es de medio ambiente, ¿no? Es de medio ambiente, pero también habla acerca un poco de cómo nosotros como sociedad, a partir de determinados elementos, vamos dejando de lado a la gente del sistema. Eso no quita, paralelamente, que todos tengamos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades para el crecimiento de la sociedad y ver también de qué manera la sociedad genera medios de equilibrio y de igualdad hacia todos. Siguiendo un poco dentro de la línea también que planteaba Silvina, es importante también en un marco de paz, de diálogo, generar este tipo de planteos de todos los sectores. De una manera u otra tampoco se puede favorecer conductas violentas, lenguaje violento e imposiciones, pero sí es importante la recepción de los reclamos, los canales de diálogo, como para realmente encontrar puntos de respuesta a todos los sectores sociales. Y en ese sentido creo que siempre es un llamado a la sociedad este encuentro del diálogo, el encuentro hacia toda la sociedad, inclusive a los más vulnerables. Hay un ejemplo que uno siempre mira cuando encuentra este tipo de situaciones difíciles en los países o en sociedades internacionales. Una mirada especial cuando después de la Guerra Civil Española se hizo el Pacto de la Moncloa. Y evidentemente aquí en la Argentina y en el Chaco no hay interés de hacer un pacto, porque si no se hubieran autoconvocado los dirigentes políticos para decir, bueno muchachos, tenemos que buscar 10 puntos que
coincidamos y que no se toquen y que beneficien a la sociedad. Después, cada uno hará de acuerdo a su ideología o a su camino de definición política. Al no encontrarse eso, ¿quién puede convocar? Y me gustó mucho, Silvina, lo que vos planteaste. ¿Quién puede convocar a decir, bueno, señores, aquí me parece que se tiene que buscar el consenso más allá del disenso, porque el camino del disenso no nos lleva a nada, el consenso. ¿Cómo ven ustedes este tema? Bueno, nosotros nos ponemos a disposición de todos los gobiernos, de toda la sociedad, justamente para encontrar un punto de encuentro, un punto en común, para construir, como es nuestro lema dentro de la mesa interreligiosa, sobre las coincidencias. ¿Sí? Cada uno mantiene su identidad, cada uno mantiene su propia doctrina, principios, pero en base de las cosas que tenemos en común, de las coincidencias, es donde construimos. Y tenemos experiencias también en pandemia, estuvimos convocados como parte del comité de crisis, cuando no se podía salir a las calles, cuando logramos que a los ministros religiosos les den permiso para ir a ministrar, ir a hospitales, llevar, nosotros lo que decimos, la Santa Cena, la palabra a la persona que estaba enferma o dañada espiritualmente, ¿no? Y eso fue muy importante, que nos hayan tenido en cuenta, que nos hayan incluido, y yo creo que parte mucho de la visibilidad que tenemos las iglesias, desde los distintos sectores, cada uno según su ideología, según sus principios, y mostrarnos fuertes todos juntos, porque estamos justamente, como lo que dijo Fernando, ¿no? Para el bien común, para el bienestar general. La Comisión de Justicia y Paz, me acuerdo cuando José Luis Meana la presidía, y por supuesto vino la pandemia y no se pudo hacer más. Las jornadas base para el desarrollo chaqueño de alguna manera era un principio de esa síntesis que convocaba a todos los sectores para que expongan, y yo creo que se hacía catarsis allí, donde en los debates incluso, y con la participación de expertos, yo me acuerdo de Josefina Lartiguelongue, que era una expositora excelente y traía incluso las experiencias de otros lugares del mundo que uno podía escuchar y decir, este me parece que es el camino. ¿Se van a volver a hacer? ¿No se van a volver a hacer? ¿Hay que hacer otra cosa? Pero me parece que no basta con las intenciones. Mira, luego de la pandemia tuvimos también otra idea y visión de mayor participación. Inclusive, junto con la mesa interreligiosa, hemos llevado adelante jornadas de pensamiento, de reflexión ciudadana sobre los valores de la fe en la política, cómo podemos también lograr pautas para el consenso sobre valores fundamentales. Eso lo hicimos inclusive en la UNE el año pasado. Este año, particularmente la semana pasada, vinimos con el doctor Agustín Salvia hablando sobre un poco de estos últimos 40 años de democracia, sobre todos los indicadores de pobreza, educación. Lo que se hizo en Don Bosco. Exacto. Bueno, particularmente donde también tuvimos una buena convocatoria de público, de distintos sectores sociales, también políticos, juventud, en donde de una manera u otra se logró un intercambio para poder ver la realidad, el acceso también a todos estos indicadores, y también plantear no solamente la realidad como un hecho malo, sino a partir de eso, con esperanza, qué tipo de iniciativas podemos llevar adelante. Por supuesto, se siguen generando mecanismos, pero también logrando la participación o interacción con otros organismos, tanto dentro de la iglesia, mesa interreligiosa, como de sectores sociales. Creo que el punto también es iniciar los procesos de diálogo, iniciar procesos de consenso sobre bases claras, porque en momentos de crisis indudablemente se tiene que tener en base también
despojarnos de intereses particulares, despojarnos de intereses sectoriales y priorizar también el bien común, inclusive intereses electorales, dejarlo de lado y preguntarnos qué sociedad queremos en la actualidad, qué sociedad queremos dejar a nuestros hijos y a partir de eso plantearnos también los puntos de consenso. Creo que es un gran desafío a nivel ciudad, provincia, nación. Bueno, siempre uno está, estamos trabajando dentro de estas pautas. Me voy a la pausa y cuando volvamos en el segundo y último bloque, me gustaría saber de qué manera la Comisión de Justicia y Paz, las mesas interreligiosas, no sé si la Comisión de Justicia y Paz interviene en la mesa interreligiosa, de qué manera las confesiones espirituales, mi interpretación es que son las más indicadas, de acercar las partes, que la mochila quede y la ideología quede colgada y se sienten a discutir, a debatir, a dialogar, a consensuar qué sociedad chaqueña queremos. Porque independientemente de quién gane las elecciones, eso es una cosa normal y natural, es el folclore electoral. Pero el tema es, si quien gana, engloba a todos. Este es el punto. El que ganó ayer, el que gana hoy y el que va a ganar mañana, engloba a todos los sectores. Esta es la preocupación, por lo menos, de este programa, ¿no? Director, la pausa rapidito.